Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro primer espacio abierto de esta tercera semana de trabajo, ¿ok? La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que habremos de llevar a cabo a lo largo de este quinto espacio abierto. Así que nuevamente, siéntanse todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que debemos seguir para que tengan ustedes en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en Línea es al de la comunicación. ¿Ok? Nuevamente, no es presunción, es protocolo que debemos seguir. ¿Cuál es nuestro propósito? Ya lo conocen de alguna manera porque es el mismo propósito que hemos venido trabajando o tratando de alcanzar a lo largo de estos espacios abiertos, el cual es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana del módulo 7. ¿Cómo habremos de hacerlo? Pues por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad, ¿ok? Importante esto que vemos aquí en esta diapositiva, debido a que tenemos que tener en claro lo que ya les he venido mencionando, que ustedes tienen que poner tienen que aportar un enorme esfuerzo en este proceso de aprendizaje del inglés, debido a que deben ustedes revisar los materiales, deben indagar también por su propia cuenta. Mi responsabilidad, que ya ustedes la conocen, que es pues apoyarlos, guiarlos, aclarar sus dudas, sus preguntas, va en ese sentido, como asesor, no como profesor, que, vuelvo al punto, de pronto tenemos esa concepción, la mayoría de estudiantes de prepa en línea, pero no tengo esa figura aquí. Si soy docente, me dedico a la enseñanza del inglés desde hace 15 años, pero aquí en Prepa Línea tenemos una labor en específico que es como asesor. Esto demanda que ustedes revisen, aprendan también por su propia cuenta, que hoy en día, como les comenté, estamos a un clic de distancia de la información. Si ustedes tienen un celular, tienen un dispositivo, lo único que requieren es internet para poder tener acceso a la información. Entonces, los invito a que también estos dispositivos los utilicen no solamente para la diversión o el entretenimiento, sino también para esta cuestión del aprendizaje, esto que tiene que ver con lo académico, ¿ok? Entonces, también redirijan su atención hacia ese sentido. ¿Listos? Pues bueno, avancemos en lo que nos toca trabajar el día de hoy, no sin antes recordarles algunos aspectos importantes. Les recuerdo que por favor revisen las reglas de mi etiqueta, léanlas por favor, para que tengamos en claro cuál es la forma, cuál es este protocolo que debemos seguir al momento de interactuar en estos espacios virtuales, ¿ok? Revísenlas por favor, es importante. También les pido que revisen las rúbricas de cada una de sus actividades integradoras. De esta semana tenemos 2 actividades integradoras. Revisen esas rúbricas, por favor, para que sepan qué se está solicitando. De la actividad integradora de la semana pasada, o de las 2 actividades integradoras de la semana pasada, varios cometieron el error que justo les pedí, o más bien dicho, lo mencioné aquí en el espacio abierto, que pusieran atención en esas indicaciones. Las indicaciones eran claras, dicen redacta 10 preguntas en pasado simple. No dice 3, no dice 2, no dice 5, dice 10. No es en futuro, no es con good lie, no es con be going to, eran en pasado simple, 10. Hubo un par de tareas que hicieron 10 preguntas en pasado, pero no cumplieron con el tema que se estaba solicitando. Son 10 preguntas en pasado, pero están preguntando cosas que no tienen relación con la historia familiar. Cosas como, ¿fuiste ayer de viaje?
¿Comiste frutas? Están en pasado, pero no guardan relación con lo que se pide en la indicación. Por eso los invitaba en otras tantas sesiones que lean con atención las instrucciones. Pensamos que tienen ambigüedad, pero no tienen ambigüedad. Las instrucciones vienen tanto en inglés como en español. Si las leemos con detenimiento y quizás nosotros mismos en algún punto después de leerlas repensamos sobre lo que dice esa instrucción, porque como les decía en algún punto, de pronto nos cuesta comprender lo que leemos. Leemos, pero no comprendemos qué estamos leyendo. De ahí la importancia de no solamente leer, sino tratar de comprender qué estoy leyendo y hacerme preguntas, como lo que les dije que alguna vez un estudiante me preguntaba o me señalaba que no entendía la instrucción y le decía, ¿qué parte no entiendes? Pues la donde dice, la del primer apartado, ok. ¿Qué dice? Dice, redacta 10 preguntas en pasado simple. Y entonces le preguntaba a él, ¿cuántas preguntas tienes que escribir? Y responde el estudiante, 10. ¿En qué tiempo gramatical tienes que escribirlas? En pasado, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer? Y me dice, pues sí, 10 preguntas en pasado simple. No es burla, es simplemente darnos cuenta que hay áreas en las cuales tenemos que trabajar. Estamos a buen tiempo, estamos en un espacio académico, educativo, donde podemos trabajar en ello, así que no se sientan juzgados, observados, sino más bien hagámonos conscientes de estas áreas de oportunidad, de estas carencias que tenemos y trabajemos en ellas. No las ocultemos, porque lo único que va a suceder es que el día de mañana, debido a que les estuvimos ocultando, se van a ir acumulando, acumulando ahí debajo de la alfombra y cuando querramos en algún punto hacer uso de algo de lo que se supone que teníamos que aprender y poderlo aplicar, no vamos a tener las herramientas. Lo único que hicimos fue estar guardando debajo de la alfombra estos fallos, estas áreas de oportunidad, queriéndolas ocultar. No las ocultemos, hagámonos conscientes de ellas para poder trabajar en ellas. Todos y cada uno de nosotros estamos aquí para aprender. Si ya supiéramos, pues simplemente presentamos los exámenes que acrediten que ya sabemos y a lo mejor hasta nada más paso por mi certificado de la preparatoria. Pero es obvio que no. Estamos aquí y estamos en un proceso. Lo señalo siempre porque hay áreas estudiantes que de pronto tienden a no quererse sentir señalados. Digo, hay formas de abordar estas áreas y es importante justo lo que les señalo, que uno mismo, antes de que quizás el docente, el asesor o otras personas señalen mis fallos, tratarme de dar cuenta en qué estoy fallando. Me cuesta entender lo que leo, ok, trato de buscar estrategias para poder comprender lo que estoy leyendo. Me cuesta hacer tal o cual cosa, ok, busco herramientas para poder darle solución a eso, ok. No solamente quedarnos o sentarnos y esperar que mágicamente se solucione, no, tratemos de buscar la solución desde nuestros propios recursos. Si tenemos acceso a internet, si tenemos acceso a ciertos dispositivos o material físico, tratemos de esa manera de ir solucionando, más allá de solamente quedarnos sentados y quejándonos. No, hay que dar soluciones, ¿ok? Esto les va a servir no solamente para el módulo, sino para la vida en general. ¿Listos? Bueno. ¿Qué más? En cuanto a las referencias, recuerden que no son obligatorias, no decrece su calificación, sin embargo sí es importante que sean agregadas en sus trabajos. Ya es un hábito que ustedes tienen que desarrollar para dejar en claro cuál es la fuente, de dónde es que emerge esa información, de dónde aprendieron los puntos gramaticales, ¿ok? De la plataforma, pues coloquen la referencia de la plataforma. De un video, coloquen la referencia de un video. En la primera interfaz o en la segunda más bien de la plataforma encuentran el manual para redactar referencias. Está en moradito me parece el icono. Denle clic y entren y vean cómo se redactan las referencias. Y si no, y no es que quiera yo cometer ningún acto impropio quizás, hay sitios web que les ayudan a redactar las referencias. Búsquenlos, hay varios donde les dice, ok, dame tal información y simplemente ustedes proporcionan la información y les da la referencia. Y ya se dejan de tanto dolor de cabeza. No con esto estoy diciendo que omitan el saber redactar una referencia por ustedes mismos, pero el mismo acto de este espacio, de este sitio web, les permite entender qué va primero, qué va después, y por ustedes mismos comienzan a redactar después las referencias, ¿ok? Evitar el plagio, les vuelvo a repetir lo que he venido diciendo desde la primera sesión,
Es obvio cuando las tareas están hechas en un traductor, ya sea el traductor de Google o el traductor de Word o cualquier otro traductor, se ve completamente. Y no con eso estoy diciendo que no lo utilicen, sino ya les mencioné cómo pueden utilizarlo. Y la otra es el uso de inteligencias artificiales. Sigue habiendo tareas que están hechas en inteligencias artificiales, se nota a distancia. Se ve la diferencia entre un traductor y una inteligencia artificial. Ya les comenté cuáles son algunas de las evidencias entre lo que deja una inteligencia artificial y un traductor. Entre lo que encontramos en la inteligencia artificial son extensiones específicas de palabras o de oraciones más bien. Una extensión que va de las 12 a 15 palabras y que puntualmente utiliza, o que de manera clara utiliza puntos, punto y coma, detalles de redacción grandes que se notan a distancia que eso no lo hizo un estudiante, lo hizo alguien y esa voz se repite en varios estudiantes, ¿ok? Entre otras tantas cosas. Eviten eso, por favor. Aquí ya les comenté cómo pueden utilizar la inteligencia artificial para aprender, no para hacer trampa. Actividades integradoras de esta semana. Tenemos dos. Tenemos a Positive Thinker o Be a Positive Thinker y tenemos la segunda de Open Ceremony. ¿Okay? Son dos actividades que requieren el uso de un punto gramatical en específico, que es al que vamos a entrar. ¿Ok? Muy bien. Habiendo dicho todo este choro mareador, dirán algunos, habremos de entrar ahora a el punto gramatical de esta semana. Recuerden que cada semana evalúa puntos gramaticales en específico, ¿ok? La primera semana trabajó con el presente progresivo y el pasado progresivo. La segunda semana trabajó con el pasado simple y el uso de used to. Esta tercera semana de trabajo hace uso de tres tiempos o tres puntos gramaticales en específico. Would like to, be going to y will. ¿Ok? Los dos últimos, be going to y will, son estos tiempos que marcadamente señalan acciones a futuro, mientras que would like to no necesariamente señala acciones a futuro. Tiene una forma en específico de ser comprendida, ¿ok? Ahorita veremos de verla. Bueno, aquí enfrente tienen una indicación que dice lo siguiente. In two short sentences, describe what you would like to do and what are you going to do to make it happen. Dice que por favor, en dos oraciones, describe qué te gustaría hacer y qué vas a hacer para que esto se haga realidad. Dice el primer ejemplo, What would you like to do? Y dice la respuesta, I would like to learn how to play soccer. ¿Qué te gustaría hacer? Y la respuesta dice, me gustaría jugar fútbol. La segunda pregunta dice, What are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer acerca de ello para que se lleve a cabo? Y dice la respuesta, I am going to take online lessons starting next month. Voy a tomar unos cursos en línea y empiezo la siguiente semana, el siguiente mes, perdón. Ahora, ¿a qué voy con esto? En la primera pregunta que dice What would you like to do? Tenemos una estructura en específico y con esa estructura que está en la pregunta, con esa se responde. Les vuelvo a repetir el ejemplo que les di en las primeras semanas o en la primera sesión o segunda sesión. Cuando alguien me pregunta, ¿qué te gustaría hacer el lunes? Hay algunos, o la mayoría de hecho, porque es lo que he encontrado en la mayoría de tareas, responden, pues quiero jugar fútbol. No es la respuesta. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Voy a jugar fútbol. No es la respuesta. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Jugaré fútbol. No es la respuesta. La respuesta va en el mismo sentido que la pregunta. ¿Qué te gustaría? La respuesta es, me gustaría jugar fútbol. En ese sentido va. Algunos dicen, pues es que es lo mismo que con querer. No, no es lo mismo. Aunque ustedes no lo crean, no es lo mismo. Les doy una explicación un tanto general para que ustedes vayan comprendiendo cuál es la diferencia en cuanto al empleo o en cuanto a implementar más bien querer y en este caso gustaría. Cuando decimos, por ejemplo, en este caso yo estoy aquí, son las 9:19 de la mañana y digo que ahorita me gustaría estar en Cancún. Ahorita a las 9:19 me gustaría estar en Cancún. ¿Cuál es el significado de decir me gustaría y quiero en este contexto? Si yo digo me gustaría estar en Cancún,
digo que ahorita a las 9:19 horas centro de la República, me gustaría estar en Cancún, pero pues estoy dando un espacio abierto. Quiere decir que mi realidad inmediata no la puedo cambiar. Y este anhelo que tengo justo se va a quedar en eso, en un anhelo, hasta que pueda en algún punto poderlo cambiar. Mientras que querer no tiene este significado que tanto estoy pensando que tiene. Ah, pues quiero ir a Cancún. Quiere decir que tengo quizás los recursos, tengo el tiempo, tengo todo lo necesario para poderlo hacer. Simplemente es cuestión, pues, de hacerlo. Y este gustaría implica que por el momento no puedo cambiar mi realidad. Mi realidad es de una forma en específico y por ende no la puedo cambiar al momento. Ese es, digamos, el gran uso, o ese es, digamos, la forma de podernos entender para diferenciarlo del querer. Aquí lo utilizamos de una manera, pues, un tanto, dirán algunos, polite también, para decir, a mí me gustaría un sándwich, y es para escucharte un tanto más educado. Sí, también, de hecho, pero esta primera explicación que les di es para que ustedes puedan comprender cómo diferenciarlo del querer y del gustaría, ¿ok? La segunda pregunta que dice, what are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer para llevarlo a cabo? Tiene un punto gramatical en específico y es el futuro. Dice qué vas a hacer. No dice qué harás, no dice qué te gustaría, no dice qué quieres, dice qué vas a hacer. Y la respuesta tiene que ir en ese sentido. Yo voy a jugar fútbol, yo voy a correr, yo voy a dormir, yo voy. Esa es la forma de responderlo, ¿ok? Bueno, les di esta primera introducción simplemente para que traigan a su mente lo que quizás ustedes ya conocen, quizás desde el español o quizás desde el inglés, si es que ya tomaron algunos otros cursos, y podamos comenzar desde ese punto, ¿ok? Muy bien. El tiempo a utilizar es el future tense. Future. Suena como una H por ahí. No decimos future, que es lo que la mayoría suele decir, sino la T, la U y la R combinadas. Terminamos diciendo future, como una H. Future, future, future. ¿Ok? Ahora, este tiempo verbal que ya les mencioné tiene su aparición o hace su presencia en las actividades integradoras tanto 5 como 6, ¿ok? Sin embargo, la actividad integradora número 5 de todas las tareas, les comenté que la actividad integradora número 4 me parece, es de las que tiende a tener calificaciones más bajas porque los alumnos no hacen las 10 preguntas o hacen preguntas que no tienen nada que ver o repiten las preguntas en el segundo recuadro y cosas así. Tiene ahí muchos detalles esa actividad que por más que tratamos de explicarla, de pronto varios estudiantes no las toman en cuenta las explicaciones que les damos o las guías que les damos, ¿ok? Las sugerencias. Bueno, la actividad integradora número 5 también tiende a tener calificaciones bajas y es debido a que los estudiantes, sobre todo, si no han seguido este patrón que les he venido mostrando de cómo hacer las preguntas, las respuestas, las negaciones, tienden a responder la actividad integradora número 5 solamente con palabras aisladas y ponen correr, dormir, México, mañana, pasado. Esas no son respuestas que les van a dar una calificación aprobatoria y seguramente ni siquiera les va a dar una calificación alta. Quizás rozarán el mínimo aprobatorio, pero quizás tampoco, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Si ustedes ya se metieron a ver la actividad integradora número 5, hay un recuadro estelar. Ese recuadro es prácticamente la base de toda la tarea. Ese recuadro tiene preguntas y estas preguntas tienen que ser respondidas dependiendo del contexto, el personal, el emocional, el académico o contextos que tenga por ahí, ¿ok? Pero cada uno de estos contextos hace uso, pues, obviamente, de una respuesta en particular en un tiempo verbal en particular, ¿ok? Bueno, lo que les voy a mostrar o lo que vamos a hacer a continuación no tiene el propósito, ni la finalidad más bien, no tiene la finalidad de darles las respuestas, porque no les estoy dando las respuestas, ¿ok? Eso tiene que estar claro, porque algunos alumnos cuando trabajamos con esto, copian las mismas respuestas que aquí abordamos y las pegan en su actividad integradora. Ese no es el fin, ¿ok? Simplemente les estoy mostrando, les estoy enseñando o recordando, si es que ya vieron los videos, cómo poder emplear esas estructuras gramaticales.
y que de acuerdo a la pregunta puedan ustedes responder, ¿ok? Y no solo responder cosas por responder como jugar, correr, dormir. Esas no son respuestas. Necesitamos la respuesta completa. Si tu respuesta es jugar, necesito la respuesta completa. La respuesta completa es, me gustaría jugar fútbol la próxima semana. Esa es una respuesta completa. Si pones México, no es una respuesta completa. ¿Cuál podría ser la respuesta? No sé. Voy a visitar la Ciudad de México la próxima semana. Esa es una respuesta completa. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, pongamos mucha atención con lo que viene a continuación. Tenemos un punto gramatical en específico con el que vamos a dar inicio, y ese es el good like o good like to. Hay una gran diferencia entre el good like y el good like to. Cuando utilizo good like es porque hay algo que está anexado, agregado adelante, pero no es un verbo. Cuando utilizo would like to es porque el to va a tomar después un verbo. Vuelvo a repetir. Cuando utilizo would like, adelante le voy a agregar una palabra, pero no es un verbo. Por lo regular es un objeto. Would like to, adelante del to va a tomar un verbo. ¿Ok? ¿Qué es un verbo y qué es un objeto o qué es un sustantivo? Lo que alguna vez creo que les pregunté. Un verbo es aquella palabra que tiene significado, que tiene sentido hacia una acción o un estado. Una acción, movimiento, o quizás percepción, dirán algunos también. Digo, por ejemplo, correr, lo puedo conjugar, es un verbo. Si digo yo corro, es un verbo. Pero mesa, les pregunto a ustedes, ¿mesa es un verbo? Díganme sí o díganme no en el chat. Es importante, aunque ustedes no lo crean, porque hemos encontrado cosas muy extrañas. ¿Mesa es un verbo? Dice Luis que no. ¿Seguros? ¿Qué nos dice Jessica? ¿Qué nos dice su otra compañera? ¿Quién más tenemos por aquí? Jocelyn, perdón. No, no es un verbo. ¿Qué es entonces mesa? ¿Qué nombre le podremos dar a mesa para poderlo identificar? ¿Cómo lo nombramos? Creo que es un sujeto. Casi. Casi sí y no. Depende de dónde lo coloquemos, pero estás próximo a él. ¿Qué es mesa? En español o en inglés les llamamos nouns. Nouns. En español les llamamos sus. ¿Ya se acordaron? Sus. Recuerden sus clases de español en primaria, en secundaria. Exactamente, Jessica. Son sustantivos. Eso es. Son sustantivos. ¿Ok? ¿Qué hacen los sustantivos a diferencia de los verbos? Bueno, empecemos con los verbos. Los verbos nos señalan acciones, estados, percepciones, sentimientos, dirán algunos. Eso nos señalan los verbos. Yo corro, esa es una acción. Yo estoy, ese es un estado. Yo siento, esa es una percepción quizás. ¿Ok? Ahora, los nouns no nos hablan de ninguna acción, de ningún sentimiento. Los nouns simplemente están hechos para que nosotros identifiquemos lo que tenemos en nuestro entorno. Todo lo que nosotros podemos voltear a ver, por ejemplo, ustedes están en su casa o en el trabajo, si ustedes le dan un vistazo a su alrededor, todo tiene una posibilidad de ser nombrado. Ventana, mesa, silla, casa, no lo sé, ¿qué más tienen enfrente? Lapicero, libreta. Todos esos objetos tienen un nombre, ¿ok? Todos. Hasta tú tienes un nombre. ¿Podría ser un sustantivo? Pues quizás, ¿ok? Bueno, todo lo que está en nuestro entorno tiene un nombre para que lo podamos identificar. Son objetos quizás y les atribuimos un nombre. Una mesa, pues puede ser un objeto. ¿Puede ser un sujeto? Sí, si va a encabezar una oración y digo la mesa está rota. Ahí es un sujeto. Es el sujeto estelar de la oración, ¿ok? Ahí sí es un sujeto. Pero en esencia, mesa pertenece a una categoría en específico que son los nouns, los sustantivos. Ahora, ¿por qué les señalo esto? Y es de verdad muy importante. Cuando ustedes tengan duda de que si es un verbo o es otra palabra o es un sustantivo o es un adjetivo o es un adverbio, piensen en primer cuenta, si es lo que están buscando, si es un verbo, piensen si lo pueden conjugar. Dicen correr. ¿Lo puedo conjugar? Díganme ustedes. Correr. ¿Lo puedo conjugar? ¿Puedo colocárselo a un sujeto y lo puedo conjugar para marcar una acción? Cuéntenme en el chat, ¿sí o no? Sí, puedo decir yo corro.
Tú corres, él corre, nosotros corremos. Mesa no lo puedo conjugar, no puedo decir yo mesa, tú mesa, él mesa, nosotros mesa. No hay posibilidad de ser conjugado. En español tenemos tres categorías para poder meter a los verbos. Verbos que terminan con are, er, ir, ¿ok? Are, como por ejemplo, comprar. Er, como por ejemplo, correr. Ir, el mismo verbo, ir. O corregir, ¿ok? Si entran esa palabra que tanto estoy buscando en are, o en er, o en ir, ese es un verbo seguramente, ¿ok? Tómelo en cuenta. Ahora, el good life no va a tomar verbos de manera posterior a ser redactado good life. No va a tomar verbos, va a tomar objetos. Entonces, en lugar de tomar, por ejemplo, agarrar o sostener o correr o limpiar, va a tomar directamente la palabra mesa que tanto les estoy diciendo. Mesa, la va a tomar directa. No va a poner ningún verbo de intermediario. Mientras que good like to va a poner un verbo. Por ejemplo, quiero decir que me gustaría comprar una mesa, utilizo good like to. Si digo me gustaría una mesa, utilizo good like, porque no estoy poniendo un verbo de intermediario. ¿Ok? Bueno, a ver, avancemos. Su actividad integradora número 5 tiene un recuadro. Ese recuadro tiene ciertas columnas. Cada una de las columnas tiene un punto gramatical en específico para ser respondida esa columna, ¿ok? Su primer columna, su segunda columna y su tercer columna tiene una estructura en específico. Su labor es identificar qué estructura gramatical les está pidiendo esa columna. Si tiene good like to, pues es obvio que toda la columna se responde con good like to. Si tiene will, toda la columna se responde con will. Si tiene be going to, toda la columna se responde con be going to. Si está en presente progresivo, toda la columna se responde en presente progresivo, ¿ok? Recuerden, no les estoy dando las respuestas, les estoy indicando o los estoy guiando para comprender qué estructura puede aparecer en cada columna. Tengo una pregunta. La pregunta dice, What would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? La segunda pregunta dice, What would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? La primera dice hacer y la segunda dice tener, ¿ok? Si la segunda dice tener es porque seguramente voy a poder tomar un objeto. Si la primera dice hacer, es porque voy a indicar una acción, ¿ok? Tómenlo en cuenta para saber cuándo utilizar good like to y cuándo solo utilizar good like. Bueno, veamos cómo respondemos a esto. Recuerden los dos ingredientes base para poder hacer oraciones en inglés, sujetos y verbos. Esas son las primeras cosas en las que tengo que pensar para hacer una oración yo solito. Sujetos y verbos. Pienso sobre quién quiero hablar y lo redacto de manera clara, no lo omito. Y luego pienso una acción que le quiero atribuir, correr, dormir, lavar. Si ya tengo estos dos componentes, ahora necesito meterlos en una receta, en un molde. El molde es el de los futuros, en este caso es el del God Like To, ¿ok? Veamos cómo funciona. ¿Voy a necesitar algo like to o voy a necesitar algo like depende? Dice la pregunta, What would you like to do next month? La respuesta puede decir, I would like to visit my mother. Me gustaría visitar a mi mamá. Hay un verbo y por ende hay un verbo que en este caso es visitar. Tengo que utilizar to porque no puedo vincular de manera directa like con visit. Ese to sirve a manera de puente para que los dos verbos que tengo puedan vincularse. Si le quito el to, va a haber problemas. Dirán algunos, no puedo utilizar el like sin el to. Sí y no. Después lo aprenderán en algún momento cuando puedan utilizar gerundios o infinitives, pero ese es otro tema, ¿ok? Lo único que tienen que tener en su mente que es para esta estructura necesito el to si voy a poner un verbo después. Quito el to si solamente voy a poner un objeto. Vean lo siguiente. La pregunta dice, What would you like to have next month? Dice, ¿qué te gustaría tener? Ese de tener me está señalando que lo que voy a indicar es un objeto seguramente que a mí me gustaría poseer. Y entonces digo, I would like a new car. Me gustaría un nuevo auto.
Veamos qué pueden ustedes crear en el chat. Ya saben cuál es la dinámica, no tiene gran ciencia. Solo esa manera de que me permitan ver que van comprendiendo lo que estamos haciendo. En el chat, ayúdenme creando una oración con to y una oración sin to. La pregunta de arriba dice qué te gustaría hacer. Dime qué te gustaría. Toma un ejemplo de los que están enfrente. Luego, ¿qué te gustaría tener? Dime qué te gustaría tener. Toma un ejemplo de los que están enfrente si tú lo deseas. Las palabras que están en negro de la sección de complemento, a book, my family, music, movie, English, and my mother, son para darle complemento a los verbos. Las palabras que están en blanco, a car and a new house, son objetos que puedo tomar de manera directa y agregárselos a would like, ¿ok? Dice Jessica, I would like to study English. Perfecto. ¿Y qué te gustaría tener? Ah, me gustaría un carro, me gustaría un celular, me gustaría, simplemente tomo un ejemplo de los que están enfrente, si es que así lo deseas, solo para tener en cuenta cuándo le pongo el to y cuándo le quito el to. Cuándo pongo un verbo y cuándo quito un verbo. Dice Jocelyn, I would like to dance. Perfecto, Jocelyn. Eso es todo. Ahora cuéntenme, una vez que ya emitieron su pregunta, perdón, su afirmación con un verbo. Díganme qué les gustaría tener. Ah, me gustaría un nuevo carro. Me gustaría una casa. Si se dan cuenta, después del would like, lo único que hago es agregar el objeto de manera directa. ¿Puedo poner el verbo tener? Sí, sí puedes. O sea, sí es posible decir I would like to have a new car. Sí. Pero para efectos de pragmatismo en la comunicación, omitimos de vez en cuando varias palabras. ¿Ok? Dice su compañero Luis, I would like a new book. Perfecto, Luis. Me gustaría un nuevo libro. Excelente, Luis. Ahí está la respuesta. Muy bien. Esto que estamos haciendo son afirmaciones. Recuerden que la forma de utilizar cada estructura gramatical es afirmar, negar y preguntar. En el orden que yo las quiera poner. Negar, preguntar o afirmar. Afirmar, negar, preguntar. Negar, preguntar, afirmar, como el acto comunicativo me lo solicite, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Necesitamos negar, ¿ok? Vamos avanzando porque faltan otras tres cosas por ver. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos negar. Recuerden algo, cada estructura gramatical tiene su propia forma de decir no. Aquí no va a existir doesn't, aquí no va a existir didn't, aquí no existe will not, cannot, should not, must not. No existe ninguna de esas formas de decir no. Lo único que vamos a hacer es volver a traer esta palabrita de tres letras y anexársela a la palabra que marca el tiempo verbal. ¿Cuál es la palabrita de tres letras? Escríbanla en el chat. Ya la saben seguramente. Esa palabrita de tres letras es la que nos va a ayudar a comenzar a negar, dice Jocelyn, not. Perfecto, Jocelyn. Ese not, al igual que Jessica nos dice que es not, ese not lo tenemos que agregar en algún lado. ¿Dónde lo agregamos? ¿Lo ponemos después de I? Díganme sí o díganme no. Coloco not después de I, es decir, coloco el I y adelantito pongo el not. Díganme sí o díganme no en el chat. No, perfecto. Entonces nos vamos moviendo en componentes. Tengo I y después le voy a poner go. Coloco el not después del go. Díganme sí o díganme no. Vamos viendo dónde ubicarlo, ¿ok? Tengo I y tengo go y después tengo que colocar el no después de este auxiliar. Así es, Jessica. Ahí va, justo. Va después de go y antes de like. Ahí lo meto y digo I would not like. Dirán algunos, eso se escucha raro. ¿A poco un nativo dice I would not like? Ok, lo que les venía diciendo desde hace tiempo, recuerden que estamos aprendiendo un inglés estandarizado. El nativo seguramente en su día a día dirá wouldn't, ok. Sin embargo, nosotros estamos aprendiendo un inglés estandarizado que que cualquier persona de cualquier parte del mundo está aprendiendo. Y no por eso estoy diciendo que no sirva. Sirve y sirve bastante y el nativo y otros que no sean nativos que estén aprendiendo inglés te van a entender. Por el primer momento, si estás en un nivel básico en inglés, aprende de todo completo. Entiende que se pueden hacer contracciones, pero por ahora aprende lo completo para que sepas dónde ubicar los componentes. ¿Listo? Y entonces digo, I would not like to visit my mother. A mí no me gustaría visitar a mi mamá, diría la respuesta. A mí no me gustaría un nuevo carro. I would not like a new car. No me gustaría. Les pregunto a ustedes, una negación o don Nicho les pide una negación en el chat.
ya sea con un verbo o con un objeto, el que ustedes deseen. Necesitamos una simplemente para que nuestro cerebro se apropie de esto. No solamente nos quedemos en la teoría, sino hay que hacerlo, hay que escribirlo, hay que sentirlo para que mi cerebro lo arraigue por lo menos un ratito más y no se vaya de mi cerebro. ¿Ok? Si ustedes quieren retener información, como les dije en algún momento, la escritura es un gran aliado para que su memoria pueda trabajar también. Mientras menos escriban, también su memoria menos capacidad de retención va a tener, porque lo único que hacemos es tomar capturas de pantalla, fotos de lo que vemos, pero en sí no lo estamos registrando en nuestra mente. Hasta se nos olvida dónde diantres la metimos dentro de nuestro celular. Nada más con eso les digo todo. Jessica, I got my life to travel. Perfecto, Jessica, muchas gracias. Esa es una negación. Esperamos a los demás, mientras los demás van redactando, nos vamos moviendo porque nos falta bastante por observar o por ver o por revisar. ¿Listos? Vamos moviéndonos en lo que los demás ponen sus aportes. Dice Luis, I will not like to dance. Perfecto, Luis. Dice la pregunta, o más bien Nietzsche dice la indicación, hay que crear ahora preguntas de sí y de no. Preguntas de sí y de no. Ok. Recuerden que cada estructura gramatical tiene su propia forma de hacer preguntas, su propia forma. Pensamos que siempre va a ir el do, el is, el am, el will, el can. No, no siempre. Cada estructura tiene su propia forma de hacer preguntas. Así que para hacer preguntas de sí y de no, necesitamos una palabrita en específico para iniciar la pregunta. Y vamos a iniciar con el. Y digo, would you like to read a book? Would you like to dance? Would you like to study English? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner primero el auxiliar, que en este caso lo ven en la casetita roja, y después el sujeto que está en la casetita azul, y luego el like to, y luego el resto de mi idea. A ver, veamos cómo están las preguntas abajo. Dice, would you like to visit your mother? Would he like to study English? ¿Le gustaría a él estudiar inglés? ¿Cuál podría ser la pregunta que ustedes quisieran hacer? Ahora pregúntenme a mí. Vean el orden de los componentes. Y recuerden que para preguntarle a la persona que está enfrente, le voy a hablar directamente, a ti, el que está enfrente, pongo el you. Y digo, would you, y el resto de la idea. Ayúdenme creando una pregunta en el chat para que podamos darnos cuenta que van comprendiendo y que se van apropiando de la información. ¿Ok? Coloquen primero Google seguido de you y luego like to más un verbo más un complemento y pregúntenme a mí. Dice Luis, would you like to travel around the world? Perfecto, Luis. Excelente. Muy buena pregunta. Ya tenemos la primera pregunta, es una pregunta que hizo Luis. Vuelvo a recordarles, cualquier estructura gramatical debe ser utilizada en afirmación, negación y pregunta. Son las formas en las cuales podemos o debemos o tenemos que hacer o utilizar cada estructura gramatical, ¿ok? Y eso es lo mismo que se espera de ustedes en sus actividades integradoras. Dice Jessica, would you like to listen to music? Perfecto, Jessica. Excelente. Muy bien. Si ya tenemos afirmaciones, si ya tenemos negaciones, necesitamos, o por dicho, preguntas de sí y de no, necesitamos irnos a las preguntas abiertas. Estas preguntas que me exigen o me piden información un tanto más amplia. No solamente decir sí o decir no, sino dar información extra o amplia. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Si ya tenemos la base previa con esta estructura que acabamos de aprender, esta es la misma, lo único que vamos a hacer es agregarle una WH. Eso es todo. Lo digo porque de pronto cuando tienen que hacer preguntas y si todavía tienen cierta confusión en su mente, tienden a mover los componentes cuando van a utilizar las WH. No los muevan, es el mismo orden prácticamente. Lo único que hago es colocarle una WH antes. Y digo que, what, cuándo, when, where, dónde, why, por qué, how, cómo, who, quién. Y entonces digo, who would you like to visit your family with? ¿Con quién te gustaría visitar a tu familia? Digo, when would you like to visit your family? ¿Cuándo te gustaría visitar a tu familia? ¿Qué tipo de pregunta entonces ustedes pueden hacer utilizando quizás la misma base que ya hicieron? Me preguntaron, would you like to listen to music? Pregúntenme quizás por qué. Why would you like to listen to music? O pregúntenme dónde. Where would you like to listen to music? O cuándo. When would you like to listen to music? O para qué. What would you like to listen to music for? O con quién. Who would you like to listen to music with? Depende de lo que ustedes quieran preguntar. Luis me preguntó, would you like to travel around the world? ¿Te gustaría viajar alrededor del mundo?
Pregúntame quizás ¿cuándo? When would you like to travel? Pregúntame quizás ¿por qué? Why would you like to travel? Pregúntame quizás ¿con quién? Who would you like to travel around the world with? ¿Con quién? ¿O qué te gustaría hacer? What would you like to do? Quizás podría ser. ¿Qué tipo de pregunta pueden realizar? Espero su respuesta en el chat, ya saben, para que me permitan ver que me van comprendiendo, que van agarrando el hilo de lo que estamos construyendo para podernos mover a los otros dos puntos que tenemos que abordar. Espero su respuesta en el chat y me voy moviendo, ¿ok? Traten de utilizar prácticamente la misma idea, como les comenté. Traigan las mismas ideas, simplemente es para asentar esa información en nuestro cerebro. No necesitamos por el momento cambiar estas ideas, solamente esa manera de ejemplo, de una estructura modelo para que esté ahí en mi mente cimentada y después poder construir, ¿ok? Quedo al pendiente de su aportación en el chat para podernos mover. Dice su compañero Luis, what would you like to travel? Perfecto, Luis. Excelente. Listo. Ya uno de sus compañeros participó. Movámonos. Vamos ahora a repasar lo siguiente. Y aquí necesito que pongan mucha atención. Jessica, what would you like to listen to music? What would you like to listen to music? ¿Por qué te gustaría escuchar música? Perfecto, Jessica. Muy bien. Escuchemos lo siguiente. Su actividad integradora número 5, ya les comenté, tiene un recuadro. Este recuadro tiene varias estructuras gramaticales en las preguntas y cada estructura gramatical en la pregunta hace, o más bien dicho, cada columna hace uso de la estructura gramatical de la pregunta. Si la pregunta está con good like to, quiere decir que toda la columna se va a responder con good like to, aunque se repita. Lo que no se va a repetir es la idea. Quizás en la primera digo, I would like to study, en la segunda, I would like to earn more money, en la tercera digo, I would like to travel to USA, no sé, dependiendo de lo que necesite responder, ¿ok? Bueno, pero toda la columna lleva would like to, muy bien. También dentro de su actividad integradora número 5 van a encontrar el presente progresivo para el futuro, de alguna manera, para expresar ideas a futuro, que también para eso tiene el uso. Veamos, lo vamos a repasar simplemente para que ustedes comprendan que también por ahí aparece en su tabla. Lo que tienen que hacer ustedes es identificar dónde está, ¿ok? Bueno, veamos. Si la pregunta dice, what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? No dice qué vas a hacer, no dice qué te gustaría, dice qué estás planeando. Pues en ese mismo sentido va la respuesta. La respuesta no es, me gustaría jugar fútbol, no. Quiero jugar fútbol, tampoco. Puedo jugar fútbol, menos. Jugaré fútbol, tampoco. Planeo jugar fútbol, menos. Se acerca, pero no. La respuesta es, estoy planeando, y digo que, what are you planning to do next month? Estoy planeando visitar a mi mamá. Estoy planeando visitar a mi mamá. No dice yo planeo visitar a mi mamá, dice estoy planeando. Quiere decir que esa acción en este momento está en mi cabeza, me está rondando y estoy llevando a cabo este plan. A diferencia de decir planeo visitar a mi mamá, pues sí, hay de manera general, lo estoy viendo, lo estoy mirando. No, 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 estoy planeando. En este momento eso está en mi mente y ya estoy haciendo esa planeación. ¿Ok? La pregunta dice, what are you planning to do next month? ¿Cuál sería su respuesta? Ahora piensen en este sentido en cuanto al significado. Si alguien les pregunta, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? Es algo que está en mis anhelos, ¿ok? Me gustaría visitar a mi mamá, ¿ok? Y en el momento no lo puedo hacer. ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Estoy planeando visitar a mi mamá. Ya no está solo en mis anhelos, sino lo estoy aterrizando de alguna manera, ¿ok? Muy bien, espero su respuesta en el chat. Díganme, ¿qué están planeando hacer el próximo mes? Vean cómo se responde. Sujetos, I, you, he, she, it, we, you, and they. Verbos, el to be, el ser o estar. Am para I, are para you, is para he, para she, para it, y are para we, you y they. Seguido de planning to, que es igualito para todos los sujetos, y le agrego un verbo más un complemento. Dice Jessica, I am planning to study English. Perfecto, Jessica. Así de sencillo. Lo único que requieres es que en tu actividad integradora número 5 identifiques dónde está el planning to. Y esa columna, toda sin excepción, se va a responder con planning to. No digo I plan to study porque ese es presente simple. La pregunta dice ¿qué estás planeando? No dice ¿qué planeas? ¿Qué estás planeando? ¿Ok? Su compañera Jessica nos dio su primer aporte en cuanto a esta estructura. Luis nos dice, I am planning to get up. Perfecto, Luis. Está ya en tu mente esta estructura. Muy bien. Ahora, esta misma estructura tiene su propia forma de decir no, lo que hemos venido tanto señalando en cada uno de estos espacios abiertos.
¿Cómo puedo negar esto? Ya lo saben porque lo vimos en la actividad integradora número 1, en la sesión número 1, donde vimos el presente progresivo. ¿Cómo niego esto? Ayúdenme negando exactamente la misma idea que ya emitieron, la misma, donde Jessica dijo, I am planning to study English, dime, yo no estoy planeando. Luis me dijo, I am planning to read a book, dime, yo no estoy planeando leer un libro. ¿Cómo lo niego? Recuerden, cada forma cada estructura verbal tiene su propia forma de decir no. El do es para un tiempo verbal. El did es para un tiempo verbal. El can es para el tiempo verbal en específico. El should, el may, el must y todos y cada uno de estos componentes tienen sus propias formas de negarlos. ¿Ok? ¿Cómo niego esto? ¿Qué le voy a agregar? Vuelve a hacer su aparición esta bendita palabra de 3 letras. Y esa bendita palabra de 3 letras va a estar agregada. Jessica ya nos dio la respuesta. Dice Jessica, I am not planning to study English. Perfecto, Jessica. Muchas gracias. Eso es. No hay mayor ciencia. Aquí no existe el do. Vuelvo a repetir. Si ustedes constantemente en su mente tienen la idea de que el do y el not niega todo, el do y el not niega el presente nada más. El did y el not niega el pasado nada más. El will y el not niega el futuro. El is y el am niega los verbos de estado, que es el verbo to be. Luis, I'm not planning to read a book. Perfecto, Luis. Entonces, si ya tenemos afirmaciones y negaciones, nos vamos a mover a las preguntas. Ya acabamos de hacer la negación, ya la tienen en la mente, está perfecto. Ahora necesitamos hacer preguntas y sigue las mismas reglas del verbo to be en progresivo. Voy a mover al bendito verbo to be al principio. Y si dije previamente, I am not planning, o dije en afirmación, I am planning to read a book, ahora hago una pregunta y muevo el am al principio y digo, am I planning to read a book? Si hacen una pregunta para alguien más sobre mí, digo, oye, si estoy planeando leer un libro, tiene sentido, gramaticalmente está bien. El significado es distinto, eso ténganlo en cuenta. Pero si le quiero preguntar a alguien más, oye, ¿estás tú? Are you planning to read a book? ¿Está él planeando leer un libro? ¿Está ella planeando leer un libro? ¿Estamos nosotros planeando leer un libro? Colocamos primero al verbo to be seguido de los sujetos. Háganme una pregunta a mí, sigamos este mismo modelo. Pregúntenme, ¿estás tú planeando leer un libro? ¿Estás tú planeando estudiar inglés? ¿Estás tú planeando visitar a tu mamá? ¿Estás tú planeando viajar? Are you planning to travel? Are you planning to study? Are you planning to visit? Are you planning to talk? Are you planning to study? Are you planning to roam? Are you planning to do something? Preguntas, por favor, en el chat para que vayamos avanzando y nos vamos acercando prácticamente a la última estructura que estamos repasando en esta sesión. Ayúdenme con la negación, ¿ok? Con la pregunta, perdón. Ayúdenme con la pregunta. Dice su compañera Jessica, ¿Are you planning to travel? Perfecto, Jessica. Listo, lo tienes ya en la mente. ¿Estás tú planeando viajar? Perfecto, muy bien. Vamos avanzando, sigo en espera de las demás participaciones, saben que todo se toma en cuenta, pero seguimos avanzando porque está un poco larga esa actividad integradora número 5. Vayamos con una estructura más que va a aparecer en su recuadro y ese es el be going to. Este famoso be going to se utiliza para los futuros, pero estos futuros son planificados, tienen respaldo, tienen soporte, no salieron solo y únicamente de la nada, de un deseo, de un anhelo momentáneo, sino ya maduraron, ya están a punto de ser llevados a cabo, ¿ok? Ese es el be going to. Y entonces, ¿cómo utilizo el be going to? Escuchen la pregunta. La pregunta dice, what are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? No dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? No dice, ¿qué estás planeando hacer el próximo mes? Dice, ¿qué vas a hacer? Vean la secuencia en el significado. Y no con esto quiere decir que mueven sus oraciones en estas secuencias, no. Solamente es para que entiendan el significado. ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Están mis anhelos. Me gustaría visitar a mi mamá. Por el momento no me es posible. ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Estoy planeando visitar a mi mamá. Ya lo estoy aterrizando. No solo se quedó en los anhelos, lo estoy aterrizando. ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Voy a visitar a mi mamá. Ya prácticamente es un hecho. Tengo el día, la fecha, la hora, el lugar, el vuelo. Tengo todo. Ya es prácticamente un hecho. Para eso se utiliza el be going to.
¿Cómo lo utilizamos? Seguimos con esto de sujetos y verbos, ¿ok? Sujetos y verbos y luego esto lo metemos en un molde. El molde es el del be going to. El be se conjuga, es el verbo to be. Am para I, are para you, is para he, she, it, y are para el resto, we, you, and they. Y digo, estoy yo yendo a leer un libro. Esa es la traducción literal. Estoy yo yendo a escuchar canciones o músicas. Estoy yo yendo a estudiar. Esa es la traducción literal, solamente es para que la entiendan. Nosotros no decimos eso, nos metemos dentro de las propias funciones que ya tenemos en nuestro idioma y decimos yo voy a leer, yo voy a estudiar, yo voy a trabajar. Eso decimos nosotros. Ellos literalmente dicen yo estoy yendo, tú estás yendo, él está yendo, nosotros estamos yendo, ¿ok? Esa es la traducción literal. Digo entonces, what are you going to do next month? Dice Luis, are you planning to study another language? Perfecto, Luis, esa es la pregunta. Entonces, ahora, ¿cómo creo una afirmación con el be going to? La pregunta dice, what are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Dime, ¿qué vas a hacer? La respuesta, como manera de ejemplo, digo, voy a visitar a mi mamá. I am going to visit my mother. Si lo traduzco de manera literal, digo, yo estoy yendo a visitar a mi mamá. Pero nosotros no decimos eso. Nosotros decimos, yo voy a visitar a mi mamá. Entonces, cuénteme un plan, algo que más bien dicho, una acción a futuro que ya tiene respaldo, ya tiene una planificación, simplemente estamos esperando el día, la hora, el momento para que esto se efectúe. Cuéntenme, ¿cómo sería su respuesta? Digo, I am going to visit my mother. Tomen un sujeto, pongan el verbo to be de acorde al sujeto, colóquenle going to, un verbo y un complemento. Dice su compañera Jessica, I am going to travel to USA, maybe. Voy a trabajar o voy a viajar a los Estados Unidos, to the USA. Voy a viajar a Estados Unidos. Muy bien. ¿Quién más? Tenemos a Luis y tenemos a alguien más. Tenemos por aquí a Jocelyn, me parece, ¿no? Luis, I am going to read a new book. Voy a leer un nuevo libro. Perfecto. Eso es todo. Ya no hablamos de un deseo, ya no hablamos de una planificación o que está en planes de, sino ya hablamos prácticamente de una acción que solamente le falta la fecha para efectuarse. Digo, voy a viajar, seguramente ya revisé el vuelo, tengo la fecha, tengo todo. Pero si digo viajaré, esa es otra idea, ¿ok? Dice su compañera Jocelyn, I am going to learn how to dance, sería la respuesta. I am going to learn how to dance. Voy a aprender a bailar, o diríamos nosotros, voy a aprender a cómo bailar. I am going to learn how to dance, sería la respuesta, ¿ok? Recuerda que si pones a, eso es una en inglés. A no significa lo que nosotros tenemos hacia el español. Voy a Estados Unidos, no. A en inglés significa una, ¿ok? Entonces ahí diría yo voy a aprender un baile. Quizás vas a aprender un baile, podría ser. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué tienen que hacer con esta misma? Tienen que negarla. ¿Y qué van a hacer? Aquí no nos vamos a detener tanto. Vamos a colocar el not nuevamente como ya lo hicimos previamente. El not va a ir después del verbo to be. Y digo, I am not going to visit. ¿Ok? Con esto mismo tengo que hacer preguntas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a mover al verbo to be. Ese es el que se mueve. Are you going to visit? Is he going to visit? Is she going to visit? Y así hacia adelante. ¿Ok? Es la forma de hacer preguntas. Y con esta fase lo único que tienen que hacer es agregarle una WH, ¿ok? Lo que hemos venido haciendo, ¿ok? Pongo una WH. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Ustedes ya tienen material cargado en la plataforma, también se espera que pues, ustedes mismos revisen material. Lo único a lo que quiero llegar en esto es que recuerden que su actividad integradora número 5 tiene un recuadro. Este recuadro tiene 3 estructuras en específico. Tiene dentro de sus componentes o dentro de las columnas Go Like To, Planning To y Be Going To. Quiere decir que cuando encuentre en la columna Good Like To, quiere decir que toda la columna va con Good Like To. Cuando encuentre en la columna Be Planning To, quiere decir que en toda la columna va Planning To. Cuando encuentre Be Going To, quiere decir que en toda la columna va Be Going To. ¿Ok? No les estoy dando las respuestas, vuelvo a repetir, porque algunos lo malinterpretan y dicen, no, es que el profe ya me dio, el asesor ya me dio las respuestas, solamente las copié y pegué porque él me dijo que van así. No son las respuestas, solamente es una guía para que comprendan que cada columna se responde con una estructura en específico.
Ahora lo que quiero que noten es lo siguiente. Good like to, planning to, be going to. Las tres tienen el to. Quiere decir que por lo regular después de would like to va a ir un verbo. Y el verbo va en forma simple, como los que les señalan aquí. Después de be planning to va a ir un verbo. Después de be going to va a ir un verbo. ¿Ok? Importante diferenciar eso debido a que si no lo comprendemos, después del to vamos a poner otra palabra y no, después del to va un verbo, ¿ok? Eso ténganlo muy en la mente. Y no cualquier verbo, no verbos que terminen en ed o en ing, los verbos en forma simple. ¿Listos? Muy bien. ¿Dudas o preguntas? Aquellos que tenemos aquí en el chat, tenemos a Jocelyn, Luis y a Jessica. ¿Dudas o preguntas? Señálame. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver o con relación a cualquier otra cosa que ustedes tengan en mente y que con gusto podemos apoyarlos? Díganme sí o díganme no, si hay duda, redacten su duda o su pregunta para que los pueda apoyar, sino para enfilarnos hacia el cierre de nuestro espacio abierto. Dice Jessica, por el momento no tengo ninguna duda, asesor. Gracias. De nada, Jessica, muchas gracias a ti. Jocelyn, ¿alguna duda, alguna pregunta? Luis, ¿alguna duda, alguna pregunta? Señálenme en el chat si no hay ninguna, sino para darles los últimos avisos. Dice Luis, todo claro. Dice Jocelyn, ninguna duda. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. Entonces, cierre de nuestro espacio abierto con la siguiente información. Escuchen y es muy importante, ¿ok? Es prácticamente lo que ya reiteré o lo que ya señalé al inicio. Esta actividad integradora que viene, las 5 y las 6, hacen uso de los futuros, solo de eso, ¿ok? No hace uso de pasados, no hace uso de progresivo en cuanto al pasado progresivo. Perdón, se activó el cierre. No hace uso de nada de eso, ¿ok? Hace uso de futuros. La actividad integradora número 5, ya les mencioné qué estructuras toma. Tómenlas en cuenta, pero vuelvo a repetir, no les di las respuestas, no les resolví la tarea. Lo que hice fue guiarlos para que comprendan cómo se responde, ¿sale? En cuanto a los audios, recuerden que no hay problema si se exceden. Me escribieron algunos alumnos que no han enviado audio porque se están excediendo del tiempo, entonces mejor no lo envían porque se exceden del tiempo. Envíenlo, aunque se excedan del tiempo. La indicación es minuto y medio más o menos. Pueden excederse un minuto, ya de verdad exagerado, un minuto y medio más. Y en lo que quiero que se enfoquen es en la fluidez. Vuelvo a repetir, la pronunciación es importante y es de las cosas más importantes en el inglés. Sí, sí lo es. Pero recuerden, estamos aprendiendo. Y lo que requerimos antes de llegar a pulir eso es que de alguna manera ese código, esas palabras se metan a mi cabeza. Si no se meten, no las voy a poder pulir. Y la fluidez, así lo que haga al momento de leer sea quizás mal pronunciado, estoy permitiendo que esas palabras se metan a mi cerebro. Y ya una vez que las tengo ya en mi cerebro, me las puedo apropiar y ahora sí puedo detallarlas en cuanto a su pronunciación. Aviéntense a leerlo, pierdan el miedo. El único que escucha sus audios soy yo, no nadie más, ¿ok? Entonces no tengan miedo de que aquí lo pongo y lo esté escuchando mi perro, mis hijos, mi familia, y todos nos estamos riendo del alumno porque pronunció mal. No, obviamente no. Tengo mis audífonos, estoy con los audios escuchándolos, viendo en qué puedo aportarles. Trato de hacer aportaciones un tanto muy puntuales, a veces un tanto generales, porque lo único que busco es que por el momento cuando viene este audio tenga fluidez. Y la fluidez no es hablar rápido, es evitar hacer tantos cortes. Eviten esto en sus audios. Eviten cosas como, hola, mi nombre es Daniel Juárez. Eso no. Hablen fluido y digan, hola, mi nombre es Daniel Juárez. No hable rápido. Lo que hice simplemente es darle fluidez a lo que estoy haciendo. Lean su audio, su texto que van a grabar, como ustedes crean que se lee. Practíquenlo, obviamente, pero aviéntense a hacerlo para que esas palabras se metan en su cabeza. ¿Ok? El día viernes, que nos toca nuestro siguiente espacio abierto, habremos de trabajar con la última actividad integradora prácticamente, porque la siguiente semana es la semana de integración. Les adelanto algo y pongan mucha atención en esto y con esto vamos cerrando. En la última semana, me refiero a la semana de integración, ya no hay extensiones de tiempo para esa semana de integración. Las extensiones de tiempo solamente son para las actividades integradoras. Quiere decir que esta semana cierra y tienen chance hasta la próxima semana del miércoles para pedir una extensión de tiempo en caso de que no hayan entregado su actividad integradora. Solamente hasta ahí. La semana corre, termina la cuarta semana, cerramos la semana con el proyecto integrador y todas las actividades y ya no hay extensiones de tiempo porque prácticamente tenemos los días encima para poder cerrar el módulo, ¿ok?
tómenlo en cuenta, adelántense a esto, no envíen sus tareas el domingo a las 11:59 de la noche, y no es porque a mí me moleste en sí, sino lo único que va a suceder es que la plataforma se va a saturar y no van a poder subir su actividad integradora. Y lo señalo porque, vuelvo a repetir, hay estudiantes que me piden extensiones de tiempo y me señalan, es que la actividad, la plataforma falló, y les pregunta, ¿a qué hora la subiste? El domingo, ¿a qué hora? A las 11:59. Tomen en cuenta que en la zona centro de la República o prácticamente en la República hay lluvias intensas. La intensidad también del Internet ha bajado, y entonces, si le agregan a que su tarea la enviaron el domingo a las 11:59, el Internet está inestable, la plataforma se satura y terminan no pudiendo enviar su tarea. Entonces, tómenlo en cuenta, adelántense esos detalles, prevean. No solucionen al momento, vean qué puede suceder y qué plan B puedo tener para dar solución. No solamente al momento cuando ya tengo todo encima y ahora sí necesito solucionar, no, prevean las situaciones, ¿ok? Un gusto, nos vemos el día viernes, cuídense mucho. Hasta luego, bye bye.